Bueno, buenas tardes. Mi nombre es José Eduardo García, mi compañero Manuel Calderón. En estos momentos vamos a hacer una presentación de los elementos del grupo 10 de la tabla periódica, en el cual nos enfocaremos de la manera más global posible, ya que, como bien se conoce, los elementos de la tabla periódica, que en este caso el grupo 10, son elementos que tienen mucha información, mucha investigación, en el cual vamos a ondear de manera más sencilla posible y de la manera más fácil para poder abarcar al menos 3 elementos que vamos a hablar, incluyendo el elemento platino, que es en el que vamos a enfocarnos un poquito más en esta exposición. Buenas tardes. Los elementos del grupo 10 están comprendidos básicamente de 4 elementos. Como decía mi compañero, en este momento no vamos a hablar sino de 3, que son el níquel, el paladio y el platino. A rasgos generales decimos que ellos comprenden la parte de los metales de transición en la tabla periódica. Dicen que la investigación dice que todos a temperatura ambiente son sólidos y los estados de oxidación más comunes entre ellos son entre 0 y +2. Bueno, como tal, los elementos, los usos que se le dan a estos tipos de metales, porque como son metales de transición, son elementos en los cuales provienen del bloque D, del sector D prácticamente, en los cuales lo que se explica es que su relativa inercia frente a los agentes oxidantes, que se hace más potente bajando en el grupo, son metales importantes que se utilizan más que todo en ingeniería aeroespacial. Pero en la manera, digamos, de los usos aplicativos a nivel industrial y comercial, por ejemplo, el níquel es muy utilizado para las cremalleras, lo que utiliza más que todo los pantalones y bueno, y también los bolsos y las carteritas. Esa cremallera es hecho con níquel, más o menos de un 58% de pureza, con otros tipos de aleaciones, como por ejemplo hierro y un poquito de cobre, ¿ya? Eso es más que todo como el uso que se le da a esos elementos del grupo 10. La historia en general del níquel. Dice que la historia del níquel se remonta hacia el siglo IV antes de Cristo. En las grandes excavaciones, la minería en ese tiempo sacaban níquel, pero al igual sacaban cobre. También nos dice la historia que se conocía como un cobre falso, por el color y porque en esas minas sacaban básicamente era cobre, pero después ya le colocaron a este metal que vieron que no era cobre sino que era otro elemento, entonces ya le colocaron el nombre de níquel más no el nombre de cobre. Bueno, como podemos observar, el níquel como tal tiene unas características físicas. Dice que se obtiene de la niquelina y de la garnierita, que en su riqueza en níquel es del 6%. Realmente la obtención de este níquel proviene de una descomposición de minerales, ya porque esta composición de este elemento en la corteza terrestre, digamos que abunda más, pero también se han hecho investigaciones acerca de su composición afuera del planeta con análisis de meteoritos, también incluyendo al platino y al paladio. Las características más importantes del níquel es físicas: blanco, brillante, es duro, pero a ciertas temperaturas altas es dúctil y maleable, lo que quiere decir que puede conformar aleaciones o comúnmente se le pueden hacer dopaje para terminales de semiconductores. Es ferromagnético, ya que sus propiedades magnéticas contribuyen a un sector
de que comúnmente se le conoce como cuando tiene una influencia magnética mayor, él va a tener esa característica de ir hacia ese campo magnético y digamos que sus electrones comienzan a organizarse por medio de un campo exterior magnético mayor y muy resistente a la corrosión, ya que el níquel, al ser del primer elemento del grupo 10, tiene como característica que su radio metálico, como lo podemos llamar, a pesar de que los radiometálicos por lo regular son más característicos de los grupos 1 y 2, pero su radio metálico va tendiendo a volverse un no metálico, lo que evita, por así decirlo, de manera teórica, que este elemento no tenga problemas de corrosión al momento de utilizarlo en cualquier uso industrial, comercial, etc. Procesos de obtención del níquel. Pues primero se tritura y se muele y se separan los sulfuros, se separan los sulfuros por flotación. Se tuesta, o sea que tiene que primero tener un proceso térmico y se obtiene la mata de óxido de níquel. Después se reduce con carbono, se afina por electrólisis y se obtiene níquel puro. Las aplicaciones del níquel en la industria alimentaria y química, como niquelado, como lo acabé de decir anteriormente, en las cuestiones de aleaciones se puede volver como caracteres inoxidables por la resistencia a la corrosión, y sus utensilios de cocina como materiales quirúrgicos y acumuladores de energía eléctrica. Aquí, como ustedes pueden ver, hay unas imágenes en las cuales es la utilización comercial y de manera normal de este elemento. El paladio. El paladio es otro de los elementos del grupo 10, el segundo. El paladio es un elemento químico cuyo número atómico es 46 y su símbolo es Pd. Es un metal de transición también. Decimos que entre sus características también está en ser blando, dúctil, maleable y poco abundante. Como mi compañero lo explicaba, aunque existen algunos yacimientos o en algunas minas de níquel se ha encontrado paladio, básicamente es un metal que ha llegado por meteoritos a nuestro planeta y pues las grandes obtenciones han sido por esta parte, por meteoritos. Dicen que también lo utilizamos como catalizador, se usa en la joyería. Dentro de lo que podemos decir de este metal, dice que es brillante, de color blanco, plateado. Fue descubierto en 1803 por William Bosch. Bueno, el paladio como tal realmente se utiliza a nivel industrial como catalizadores heterogéneos. ¿Cómo así? Estos tipos de catalizadores hechos más que todo por paladio sirven para poder mitigar la cantidad de gases tóxicos, como por ejemplo el monóxido de nitrógeno y el monóxido de carbono, que al momento de reaccionar en el catalizador heterogéneo lo que hace es que me convierte esas moléculas monoatómicas en moléculas diatómicas, ¿ya? Quiere decir que en vez de ser monóxido de nitrógeno, monóxido de carbono, me lo vuelve en dióxido, ¿ya? Pero igual de todas maneras sigue siendo un gas tóxico que contribuye al efecto invernadero que tenemos hasta el día de hoy, que es una problemática ambiental de nivel mundial. El platino. El platino es el tercer elemento del periodo del grupo 10, tiene número atómico 78, su símbolo es Pt, es uno de los metales de transición, blanco grisado. Dice que es un metal precioso, pesado, maleable y dúctil, al igual que los otros dos metales anteriores. Se encuentra en distintas, se encuentra al lado de diferentes minerales como el níquel y el paladio.
no es tan abundante en el planeta tampoco. Se hacen aleaciones de níquel con cobre y con otros metales para tener, o sea, para hacer diferentes usos, como son la joyería. Lo utilizan también en algunos electrodomésticos, en algunos empastes, y también lo utilizan como catalizador para los automóviles. En este caso, hemos de centrar nuestra pequeña investigación en este elemento, ya que el elemento platino tiene un uso médico muy importante, que lo que sirve es como un complejo molecular que puede detener, en teoría, las células cancerígenas. De eso vamos a hablar más adelante. Bueno, en el artículo que nosotros nos basamos para indagar un poquito más del platino, digamos de manera más reciente en investigación científica, nos quedamos con un artículo de la revista CENIC Ciencias Químicas, volumen 40, número 1 del año 2009, por los autores Yalexni Ramos Rodríguez y Carlos Hernández Castro de la Universidad de Cuba. Esto prácticamente fue una investigación que se realizó en Cuba con diferentes colaboradores a nivel mundial. Y el título de ese artículo se llama Avances recientes en la determinación analítica del cisplatino y sus productos de hidrólisis. Como ustedes pueden ver en estos momentos, están viendo un mecanismo de reacción en el cual ellos lo establecen de manera indirecta para llegar al dihidroxo de cisplatino, o de la manera más directa a partir de la hidratación excesiva y después la hidrólisis para llegar al final a la misma molécula. Son dos vías o dos caminos para llegar a la misma molécula, pero dependiendo de estas cantidades de productos es lo que comúnmente se le llaman productos hidrolizados. ¿Por qué? Porque tenemos como catalizadores ambientes ácidos que me desprenden hidrógeno, y eso lo que me forma son más productos que al final el artículo da a entender que es una problemática al momento de darle un uso médico para combatir las células cancerígenas. Los aspectos analíticos utilizados en el artículo son diferentes. En este momento vamos a comenzar con la electroforesis capilar. La electroforesis capilar es un método analítico que consiste en una hidratación. Básicamente es agregar agua a cierta temperatura, a unas temperaturas no muy altas, pero en la investigación se dio a conocer que no era, o sea, que fue el primer método que utilizaron, pero no un método muy eficiente, porque realmente el equilibrio acuoso de este análisis no nos presenta sino un 20% en... El otro método analítico es el HPLC, o cromatografía líquida de alta resolución. El método anterior es conocido también como un método verde, ¿no? Es un método pues, que no tiene tanto impacto hacia los subproductos que tiene. Este método de cromatografía líquida de alta resolución, los agentes que intervienen en este método no son tan, o sea, son más nocivos, y entonces en este método no es tan fácil, o sea, la forma de hacerlo no es tan fácil. Entonces, porque él obtiene sus productos y muchas cargas ya. Bueno, como íbamos diciendo, el HPLC pues no fue un método analítico tan eficaz por las fases móviles que tenía y los subproductos que nos generaba en este método. Entonces utilizaron
el método de cromatografía líquida de alta resolución acoplada a una espectrometría de absorción atómica. Es básicamente lo mismo como el método anterior, pero la absorción atómica lo que hace es elevar la temperatura del metal hasta su fase gaseosa y de esta manera ver la concentración de dicho metal ya en esta fase. Bueno, el siguiente aspecto analítico es la cromatografía líquida de alta resolución acoplado a masas. Lo que pasa con esto es que lo que decía mi compañero, es que tanto la cromatografía líquida de alta resolución o HPLC y electroforesis capilar es un método instrumental de separación, ¿ya? Al momento de acoplarlo a un espectrómetro de masas, en HPLC se separa y al llegar al espectrómetro de masas la muestra se destruye. ¿Por qué? Porque los pasos de la espectrometría de masas viene con diferentes tipos de métodos para poder que el detector de masas pueda poder identificar los tipos de moléculas ionizadas que se fragmentan para poderlo después mirar en un cromatograma. En este caso, un cromatograma de masas, o en los casos anteriores, un cromatograma de líquido o electroforograma. La siguiente aplicación que ellos obtuvieron fue el HPLC acoplado a llama y a masas, que lo que significa es que ellos cogen los metales y por medio de la llama, que es una llama específica de mucha temperatura, lo que hace es que ioniza los metales y al momento de pasar a las masas puede, digamos, poder identificar un poquito eso, teniendo en cuenta de qué masas puede identificar moléculas y no necesariamente los metales. Hasta aquí los métodos de identificación y separación del cisplatino, digamos que han tenido en la revista que hemos indagado porcentajes de sintetizar el monocauco, que se los voy a mostrar en estos momentos. Esta molécula que está acá, el monocauco cisplatino, tuvieron un porcentaje de separación que hasta llegar al HPLC acoplado a masas y acoplado a llama, los porcentajes eran mínimos de hasta el 40%, no tenían un porcentaje de separación óptimo, porque los demás aplicaciones tenían hidrólisis. O sea, además de que la molécula se hidrolizaba fácilmente, con esos tipos de separación y de aspectos analíticos, lo hidrolizaba con mayor fuerza, generando más productos y teniendo más complicaciones al momento de poder identificar al cisplatino monocauco, que era en estos momentos la revista da a entender que es la molécula que realmente se necesita para poder parar las células cancerígenas. Y el último, que es el último en el cual la revista aclara que obtuvo unos porcentajes muy buenos, de más del 60%, casi llegando al 70-80%, que es la espectroscopía de movilidad de iones con onda simétrica de alto campo. ¿Qué significa esto? Esta técnica es muy parecida a la cromatografía de gases, pero ¿qué lo hace diferente al de gases? Que este señor, a pesar de que se llevan las muestras a estado gaseoso, la fase móvil que se maneja en esta técnica hace que el cisplatino se mueva con una fase móvil de nitrógeno-helio, que como ustedes bien saben, el helio es un gas inerte. Al ser combinado con el nitrógeno tiene mayor flujo y la muestra al pasar a fase gaseosa tiende a comportarse de manera, digamos, iónica, y lo que pasa es que después con el equipo la muestra sufre una diferencia de potencial en el cual esos altos campos eléctricos y magnéticos hacen que las moléculas comiencen a tener como diferentes comportamientos en el espacio dentro de la máquina, claro está, y al momento de detectarlos se detecta diferentes tipos de moléculas. Quiero decir con esto que
este aspecto analítico o esta técnica que utilizaron a lo último de la revisión bibliográfica es que tuvieron mejor separación y mejor identificación del compuesto monocauco cisplatino, que en síntesis es la molécula que hasta el momento se utiliza en quimioterapia para poder frenar el avance de las células cancerígenas. Quiero aclarar con esto que esto es una revisión bibliográfica en el cual es un aspecto de aplicación del elemento platino. Hay documentos más recientes que pueden darnos a entender más técnicas, como por ejemplo el año pasado que se obtuvo a través de difracción de rayos X un mejor comportamiento de la separación y de la identificación del cisplatino, pero como les digo, lo que estamos hablando en este momento es de manera global para poder entender un poquito más de los elementos de la tabla periódica, en este caso el grupo 10. ¿Tienen algo por decir? No, ya esto es todo lo que indagamos del grupo 10 a rasgos generales, más que todo. Bueno, de todas maneras, muchas gracias y bueno, eso es todo.